Antes de ir a nuestro pasaje de estudio en Lucas, quisiera que me acompañen a abrir sus Biblias en 2 Pedro. Primeramente, que vayamos un momento a 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 al 18. Los últimos dos versículos de la carta que escribe Pedro, la segunda carta. La palabra de Dios dice así, versos 17 a 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro realiza una advertencia a estos creyentes y les dice que deben guardarse. Eso significa cuídense. Si nosotros leemos toda la carta, la segunda carta, el apóstol Pedro está dando advertencias sobre falsos maestros, falsos profetas que habían aparecido en ese tiempo. Entonces el apóstol Pedro le dice a estos creyentes: cuídense de todo ese tipo de enseñanzas, cuídense de estos falsos maestros. Y antes, la forma de cuidarse, les dice, es crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La forma en que nosotros nos cuidamos, la forma en que nosotros nos guardamos de todos esos peligros es creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 2, desde el versículo 39 al versículo 52, donde vamos a ver una etapa de nuestro Señor Jesucristo, del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la etapa de la transición de la niñez a la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 2, hay una etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo que se conoce como los años silenciosos. Esos son los años que no encontramos escritos, que no encontramos narrados en la Escritura. Muchas personas dicen, ¿por qué no tenemos evidencia de cómo fue la niñez o cómo fue la etapa de la adolescencia, juventud? Bueno, este es el único relato que nosotros encontramos de esa etapa de la niñez y adolescencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a verlo en 2 puntos en esta mañana, hermanos. 2 puntos. Número 1, el regreso a Nazaret. Y número 2, Jesús en el templo. Esos 2 puntos vamos a desarrollar en estos versículos en el mensaje de esta mañana. Y vamos a empezar dando lectura, versículo 39 al versículo 40, de donde va a salir nuestro primer punto. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, Lucas empieza su relato diciendo de que todo esto acontece después de que María y José cumplieron con todo lo prescrito en la ley. Bueno, Lucas enfatiza esto. Lucas enfatiza de que María y José estaban cumpliendo con todo lo que la ley del Señor decía. Por ejemplo, no es la primera vez que Lucas lo dice también en el capítulo 2, verso 22. En el versículo 22, Lucas dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Vamos al versículo 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 27.
y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Hermanos, Lucas está mostrando de que estos padres, María y José, estaban buscando honrar al Señor haciendo todo lo prescrito en la ley. Ahora, hermano, nosotros podríamos ensalzar y decir, qué buen trabajo de estos padres. Y es cierto, ¿no? Lucas muestra de que María y José cumplieron una gran labor en la función que Dios les encomendó tanto a María como a José, ¿no? De poder ser padres que cumplan con la ley. Y esto es importante porque la palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir toda la ley. Y vemos cómo desde su nacimiento nuestro Señor Jesucristo cumplió con todos los aspectos de la ley. En Mateo capítulo 5, versículo 17, nuestro Señor Jesucristo les decía: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa palabra cumplir significa completar completamente. Nuestro Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley. Hermanos, hoy en día existe mucho debate a veces cuando se habla con respecto a cuál es la función de la ley. Es que existe una mala interpretación de para qué sirve la ley. Nuestro Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla porque nadie más podía cumplirla, y Él vino a cumplirla por nosotros. Él vino a cumplirla por aquellos que iban a tener fe en Él, por aquellos que iban a ser salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley del Señor, vino a completarla plenamente. Jesucristo es el único que da cumplimiento perfecto a la ley. Bueno, María y José, en esa labor que Dios les encomendó, hicieron una gran labor, ¿no? Porque Lucas enfatiza cómo ellos, como padres, hicieron todo lo que la ley decía que debían hacer con respecto al nacimiento de un bebé. Nosotros lo vemos en el relato de Lucas desde el capítulo 2, desde el versículo 21, vemos cómo lo llevaron para circuncidar al niño, luego lo llevaron para presentarlo al templo, luego lo llevaron para ofrecer los sacrificios que la ley decía que debían hacer y todo el rito que la ley establecía. Entonces, María y José realizando una buena labor con respecto a la función que Dios les había encomendado. En este tiempo que nosotros vemos Lucas capítulo 2, versículo 39, nuestro Señor Jesucristo tenía aproximadamente 2 meses de edad. Ahora, estos versículos, el versículo 39 termina diciendo de que luego de que María y José cumplieron con todo lo prescrito en la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Si nosotros vemos, hermanos, sabemos nosotros que Jesús nació en Belén, ¿verdad? Nació en Belén, pero esa no era la ciudad en la que ellos vivían normalmente. Si nosotros vemos Lucas capítulo 1, versículo 26, nos dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. María y José, ellos vivían en Nazaret, una ciudad de Galilea. Incluso en el capítulo 2, ellos estaban viviendo en Galilea, y la razón por la que fueron a Belén fue porque hubo un censo. No sé si se acuerdan que estuvimos estudiando eso. Hubo un censo que mandó Augusto César para que todos fuesen empadronados. Entonces, de esa razón fueron a Belén, que era la ciudad natal de José. Así que esa fue la razón por la que salieron de Nazaret. Lucas nos dice en el verso 39 de que después de que cumplieron con todo lo hecho en la ley,
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahora, hermanos, hay que preguntarse aquí, ¿cuál fue exactamente la razón por la que volvieron a Nazaret? Lucas no lo menciona, pero sí encontramos detalles de esto en Mateo capítulo 2. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, Mateo sí nos cuenta algo que Lucas no lo menciona, pero sí nos cuenta la razón por la que sí volvieron después a Nazaret, tanto María, José con el niño Jesús. Mateo capítulo 2 nosotros encontramos un relato que no menciona Lucas, que es la visita de los magos. Si ustedes se dan cuenta en la cronología del tiempo que les estoy mencionando, en el verso 39 de Lucas capítulo 2 le decía que que Jesús tenía aproximadamente 2 meses de edad. Mateo nos narra una historia en Mateo capítulo 2 cuando Jesús tenía aproximadamente 2 años de edad. ¿Qué es lo que pasó? Es la famosa visita de los magos del Oriente. ¿Se acuerdan? Nosotros normalmente, cuando vemos en las fiestas de Navidad que se arma el arbolito y se arman ahí las imágenes donde en el pesebre, siempre se lo coloca a los magos ahí en el nacimiento. Hermano, los magos llegaron casi 2 años después, por si acaso, ¿no? Para que lo sepan, ellos llegaron casi 2 años después del nacimiento de Jesús. Bueno, Mateo relata ese acontecimiento. Vinieron los magos, visitaron, y ahí fue donde el rey Herodes escuchó del nacimiento de un rey. Entonces el rey Herodes mandó matar a todo niño menor de 2 años. Hermanos, si nosotros leemos desde el versículo 13, vemos cómo Dios le habla a José por medio de sueños y le dice que para proteger tanto a María como a Jesús, salgan huyendo a Egipto. En el verso 19 del capítulo 2 de Mateo, Mateo capítulo 2, verso 19, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, Lucas dice de que se fueron a vivir a la ciudad de Nazaret. Ahora Mateo nos proporciona un dato más con respecto a las profecías del Antiguo Testamento. Nos dice que las profecías decían que a Jesús lo iban a llamar Nazareno. Lo iban a llamar Nazareno. Es decir, Jesús iba a crecer en Nazaret. Pero es interesante, queridos hermanos, cómo al igual que hemos estado estudiando nosotros sobre la soberanía de Dios, qué fácil pudo haber sido para Dios usarse o simplemente haberle dicho desde el principio a José y María: váyanse a vivir a Nazaret. Pero Dios en su soberanía usó todo tipo de medios, ¿no? Todo tipo de medios. Incluso la maldad del hombre. Porque la maldad de Herodes de hacer matar a los niños para que salgan huyendo, Dios en su soberanía lo usó aquello para cumplir su plan, para cumplir aquello que él ya había decretado antes de tiempo. Entonces, hermanos, estamos en versículo 39 de Lucas capítulo 2. Nos dice de que volvieron a Galilea, volvieron a Nazaret, y estamos viendo que Mateo nos dice que la razón por la que volvieron fue justamente por esa matanza, por esa persecución, por ese peligro que había, por el peligro que corría
la vida del niño. Llegamos al verso 40 y dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nosotros estamos viendo de que Lucas está utilizando estos versículos como una transición desde la etapa de bebé de Jesús hasta el siguiente relato, que es la etapa de la adolescencia de Jesús. Entonces, Lucas utiliza el versículo 40 como esa transición de explicarnos qué es lo que pasó con Jesús en todos esos años silenciosos. En todos esos años en los cuales no tenemos relato de qué pasó. Lucas resume todos esos años, desde sus 2 años, que es lo último que tenemos registrado en las Escrituras por medio de Mateo, hasta sus 12 años. En esos 10 años de los cuales no tenemos nada registrado, Lucas lo resume de la siguiente manera, diciendo que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, hermanos, el crecimiento físico de Cristo fue normal, como cualquier crecimiento de cualquier niño. Es lo que Lucas está diciendo. Jesús creció y se fortaleció como cualquier otro niño. Cristo pasó por todo el proceso del desarrollo normal que atraviesan nuestros hijos, que hemos atravesado nosotros. Bueno, nuestro Señor Jesucristo atravesó por el mismo proceso de desarrollo. Hermanos, a veces nosotros cuestionamos la realidad de la naturaleza humana de Cristo. Hay algunos libros o los famosos evangelios apócrifos. ¿Cuáles son los evangelios apócrifos? Son aquellos que no forman parte del canon bíblico, ¿no? Y muchos de esos evangelios apócrifos que han sido hechos a un lado, justamente porque muestran a Cristo en la etapa de la niñez como si fuese un superhumano, ¿no? Hay algunos evangelios apócrifos que muestran que Jesús de niño daba vida creaba de la nada pajaritos, o hacía aparecer de la nada una palmera o plantas. Bueno, Lucas está diciendo que Jesús nació y creció como uno de nosotros. Jesús no nació sabiéndolo todo, es lo que Lucas está diciendo, sino que Él fue aprendiendo. Él fue creciendo en sabiduría, ¿no? Fue creciendo físicamente como crecemos todos, como crecemos todos, y fue creciendo intelectualmente, fue creciendo en el temor del Señor, como deberíamos ir haciéndolo cada uno de nosotros. Fue llevando el proceso. Él fue verdaderamente humano, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios sobre todas las cosas, pasó todo el proceso común, el proceso normal de cada ser humano. ¿Se imaginan? A veces nosotros solamente tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo y dudamos a veces de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y creemos que Él era un superhombre, ¿no? Pero Él fue un bebé común que necesitó ser cambiado, necesitó ser alimentado. Fue un niño común que necesitó aprender a caminar, aprender a correr, aprender a pensar, aprender a crecer intelectualmente poco a poco. Lucas nos muestra de que el crecimiento y el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo fue el de un humano como nosotros. Fue un humano como nosotros. Fue normal. Dice que fue creciendo físicamente, porque ahí dice que el niño crecía y se fortalecía, y también dice que se llenaba de sabiduría. La palabra sabiduría hace énfasis directo a el temor de Dios. Si nosotros leemos Job capítulo 28, Job capítulo 28, versículo 28, la palabra de Dios dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor
es la sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo fue creciendo en ese temor. Hermano, y esto es importante porque esto tiene mucho que ver con lo que dice el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, sobre ese proceso de aprendizaje, sobre ese proceso de crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 8, dice: y aunque era hijo, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El proceso de aprendizaje de nuestro Señor Jesucristo fue desde su niñez hasta el momento en el que Él fue sacrificado en la cruz. Es lo que está diciendo también el escritor a los Hebreos. Él llevó todo el proceso. Hermanos, Lucas va a mencionar esta misma frase que dice en el versículo 40, en el versículo 52, cuando dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Esa palabra que aquí nosotros la vemos traducida como estatura, también pudo haber sido traducida como edad. Lucas está diciendo que mientras Jesús crecía en edad, también crecía en sabiduría. Amados hermanos, estas dos características tienen que estar relacionadas a nuestro crecimiento siempre. Nosotros vamos creciendo cada día en edad. Vamos creciendo en edad. Puede que ya hayamos dejado de crecer algunos en estatura, ya nos quedemos en esa estatura, pero seguimos creciendo en edad. Pero qué importante, hermanos, es que al mismo tiempo que vamos creciendo en edad, también vayamos creciendo en sabiduría. Vayamos creciendo en el conocimiento del Señor, que nos lleva al temor del Señor. El temor del Señor está directamente relacionado al conocimiento del Señor. Si nosotros no conocemos al Señor, obviamente no vamos a temerle, ¿no? El conocimiento del Señor nos lleva a temer a Dios. La pregunta en esta mañana, amado hermano, hermana, ¿no? Tú que sigues creciendo en edad, y seguimos creciendo y seguimos envejeciendo en edad hasta que el Señor lo permita, ¿verdad? ¿También estás creciendo en sabiduría? ¿Estás creciendo en el conocimiento del Señor? ¿Estás creciendo en temor? ¿O te has estancado? Si tú haces una evaluación, nosotros como iglesia llevamos 2 años casi ya de estar congregándonos, de estar proveyendo material, de estar escuchando las enseñanzas acá. ¿Ha habido un crecimiento en sabiduría? ¿Ha habido un crecimiento en el conocimiento y el temor del Señor? ¿O estás igual que como empezamos? Has envejecido, has crecido en edad, pero te has estancado espiritualmente. Bueno, Lucas muestra cómo el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo iba a la par. Él iba creciendo físicamente, pero también iba creciendo en sabiduría, iba creciendo espiritualmente. Muy importante, hermanos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo llevó el proceso, el desarrollo de la vida como uno de nosotros, porque Él fue verdaderamente humano. Pero la Escritura nos va a dejar una advertencia, hermanos, que aunque es cierto que nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente humano, hay algo que marca la diferencia entre lo que es Él y lo que somos nosotros. Él fue verdaderamente humano, pero fue sin pecado, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tal cual nosotros, ¿no? Nació como nosotros, creció como nosotros, pero aquí el escritor a los Hebreos hace la gran diferencia diciendo:
pero sin pecado. Jesús atravesó todo el mismo proceso de desarrollo que nosotros, pero la gran diferencia es que Él lo atravesó sin pecado. La verdadera humanidad de Cristo, hermanos, es muy importante para el plan de salvación. Muchos quieren presentar a Jesús como si Él no fue verdaderamente hombre, no fue un verdaderamente humano. Hermanos, Cristo fue verdaderamente humano, pero fue sin pecado. Y es importante la humanidad de Cristo para el plan de salvación, porque el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 nos va a decir que Él tenía que ser un humano para salvar a los humanos. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, perdón, vamos a leer del versículo 14 al 17. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hermanos, la humanidad de Cristo, la verdadera humanidad de Cristo es muy importante, hermanos, para la salvación. Porque Él debía ser en todo semejante a quienes iba a salvar. Y Él fue en todo semejante a nosotros. Él fue 100% humano. Él fue verdaderamente humano. La gran diferencia es que Él fue y es el sin pecado. Fue alguien que atravesó y vivió toda esta vida, pero sin mancha alguna, sin pecado. Lucas, versículo 39, versículo 40 del capítulo 2, nos hace esa transición de la niñez de Jesús, y ahora pasamos al versículo 41 y entramos a nuestro segundo punto, Jesús en el templo. Entramos a nuestro segundo punto, versículo 41 en adelante, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, hermanos, Lucas aquí hace un salto de 10 años en su relato. Como decíamos, muchos pueden decir, qué lindo hubiese sido saber mucho más de la niñez de Jesús. Pero Lucas nos muestra aquello que es importante saber de la niñez de Jesús. Tú quieres saber lo más importante de la niñez de Jesús, es que Él estaba creciendo como uno de nosotros, estaba creciendo en el favor de Dios. Ahora pasamos a 10 años más adelante, ya nuestro Señor Jesucristo con 12 años de edad, y Lucas dice que sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Bueno, hermanos, en la ley ceremonial de los judíos que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 23, del 14 al 17, Éxodo capítulo 34, versículo 22, y Deuteronomio capítulo 16, verso 16, encontramos de que habían 3 fiestas anuales que celebraban los judíos. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua, la otra era la fiesta de Pentecostés, y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas eran las 3 fiestas más grandes que celebraba el pueblo judío. Y eran las 3 fiestas a las cuales los varones mayores de edad, ahorita vamos a explicar un poquito más el concepto de la mayoría de edad, pero los varones mayores de edad estaban obligados por la ley de Dios a asistir. Ahora, hermanos, este detalle es importante. La ley solamente obligaba a los varones maduros, mayores de edad, a asistir. Aquí Lucas nos dice de que tanto José como María asistían todos los años. Hermanos, solamente las mujeres más piadosas eran las que asistían. Eso habla muy bien de María como una sierva del Señor. Era una mujer que no tenía la obligación de ir a la fiesta, pero ella iba, ella asistía todos
los años. Ahora, ¿por qué nos dice de que solamente asistían a la fiesta de la Pascua? Resulta que si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hubo una gran dispersión del pueblo judío. Los judíos fueron dispersados por todo lugar. Entonces ya no se encontraban en un mismo lugar concentrados y ya les era difícil asistir a las 3 fiestas. Hacer viajes largos 3 veces al año era mucho más difícil. Así que normalmente las familias escogían una fiesta al año para poder asistir. Bueno, aquí nos muestra de que la fiesta a la cual asistían José y María todos los años era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la celebración del pueblo de Israel de la liberación de la esclavitud en Egipto. Así que iban a esa fiesta todos los años. El detalle de la edad de Jesús. Lucas directamente salta a los 12 años de edad de nuestro Señor Jesucristo. Y relata este dato enganchado a la idea de que era la primera vez a la cual llevaban a Jesús a esta fiesta. Ahora, hermanos, esto es muy importante porque para los judíos hay algo que se conoce como el bar mitzvah. ¿Qué significa eso? El bar mitzvah significa hijo de la ley. Es la edad o es la etapa en la cual un niño pasa de ser niño a ser considerado responsable de la ley. Hasta ese entonces, hasta antes de los 13 años, que era donde a un niño se lo consideraba el bar mitzvah, la edad en la cual ya se hacía responsable, hasta antes de eso, los padres eran responsables por el niño. Por ejemplo, si un niño menor de esa edad hacía algo que infringía la ley, los padres eran los que sufrían las consecuencias, los que sufrían la responsabilidad de culpa por el niño. Pero una vez de que el niño cumplía esa edad, se hacía totalmente responsable. Era responsable ya de cumplir la ley del Señor, era responsable de cumplir todos los ritos y tradiciones de la religión judía. Bueno, normalmente los padres llevaban a sus hijos a las ceremonias y a las fiestas un poco antes de que cumplan esa mayoría de edad, que es los 13 años. Es por eso que nosotros encontramos que Jesús a sus 12 años estaba siendo llevado por primera vez por sus padres, porque ya iba a cumplir esa edad. Ahora sí, entramos al versículo 43 al 45. Dice, al regresar ellos, cuando acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Bueno, Lucas sigue proporcionando detalles que parecen detalles menores, pero que son detalles muy importantes. Primero empieza diciendo en el versículo 43 que ellos regresaron cuando acabó la fiesta. La fiesta de la Pascua era una fiesta que duraba 7 días, hermanos. Duraban 7 días. La mayoría de las personas cuando iban a estas fiestas anuales, iban y se quedaban un día, máximo 2 días, y después se iban. Solamente eran las personas que veían a la fiesta como lo que es un símbolo de adoración al Señor, que se quedaban todo el tiempo de duración de la fiesta. Así que José y María se quedaron al parecer los 7 días de la fiesta, y cuando terminó la fiesta se volvieron, ¿no? Se volvieron a Nazaret, a Galilea, a su ciudad Nazaret, que era donde ellos vivían. Bueno, dice que cuando ellos estaban volviendo, no se dieron cuenta de que no estaba Jesús. Ahora, muchos dicen, ¿cómo unos padres no se van a dar cuenta que no estaba su hijo? ¿No? Bueno, eso tiene explicación, queridos hermanos, con el detalle que Lucas presenta en el versículo 44, cuando dice, pensando que estaban entre la compañía.
Normalmente, para esas fiestas anuales, las familias armaban caravanas, ¿no? Familiares. Es como si, voy a tomar el ejemplo de nuestro hermano Jorge, que tiene a su familia numerosa, ¿no? Y es como que si hay una fiesta en Tupiza y él arma a toda su familia y se va junto con toda la familia. Bueno, en ese tiempo no había auto, así que tenían que ir a pie, tenían que ir montados en animales, iban con toda la familia. Entonces, la razón por la que quizás José y María no se dieron cuenta, y dice que no se dieron cuenta hasta un día de camino, es porque pensaban que probablemente el niño se encontraba con algún otro familiar dentro de ese grupo de familia en el cual ellos viajaban. Empezaron a buscarle durante todo ese día de camino y no le hallaron. Dice que volvieron a Jerusalén buscándole. Nosotros vemos el verso 46 y nos dice que a Jesús lo encontraron ¿cuántos días después? 3 días después. Ahora, hermano, nosotros saquemos cuenta. Un día de ida, un día de vuelta y un día buscándole. Ahí están los 3 días en los cuales no supieron dónde estaba Jesús. Bueno, la palabra de Dios nos muestra de que lo encontraron. Verso 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Hermanos, nuevamente aclaro, Jesús no era un superhombre. Cuando aquí dice que era alguien inteligente, no es que, pues que él es el Hijo de Dios, seguro nació ya con todo el conocimiento en su cabeza. Lucas, ¿qué nos dijo en el verso 40? Que él fue creciendo en sabiduría. Él fue formándose, él fue aprendiendo. Y es por eso que era alguien inteligente. No es porque él lo sabía todo. Él fue aprendiendo. Nuestro Señor Jesucristo fue creciendo en conocimiento y en sabiduría. Es interesante que Lucas menciona cómo lo encontraron a Jesús en el templo. Dice que lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hermanos, en esto consistía el método de enseñanza favorito de los judíos. Consistía en un método participativo, donde los maestros, que eran los doctores de la ley, hacían preguntas, pero también recibían preguntas. Entonces era un método participativo. Este método que nosotros encontramos constaba de tres elementos. Primero, oyendo atentamente. Segundo elemento, preguntando, haciendo preguntas. Y tercero, respondiendo preguntas. En eso consistía el método de aprendizaje de los judíos. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo ahí sentado en medio de los doctores de la ley, escuchando atentamente, sentado. Y estamos hablando de un niño de 12 años, sentado, oyendo atentamente, pero también un niño capaz de hacer preguntas. Y Lucas menciona que no solamente que no solamente Jesús preguntaba, sino que también respondía a las preguntas. Eso lo vemos en el verso 47, porque dice que se maravillaban de sus respuestas. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios de esta forma, vamos a encontrar un resultado así. Vamos a ir creciendo en sabiduría. Hermanos, no esperemos crecer en sabiduría si no escuchamos atentamente, si no aprovechamos para hacer preguntas. Hermanos, nosotros aquí intentamos proveer las hojitas de preguntas. Intentamos
de que haya una explicación lo más sencilla para que puedan oír y aprender de una forma atenta. Vamos, hermanos, necesitamos crecer en sabiduría. Necesitamos llevar a cabo también quizás este proceso de aprendizaje, ¿no? Oyendo atentamente, preguntando, respondiendo preguntas. A nosotros nos encanta, hermano, cuando quizás terminamos la reunión y alguien hace alguna pregunta, ¿no? Porque muestra interés de alguien que quiere aprender. Bueno, necesitamos preocuparnos por estar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Nuevamente yo digo, hermanos, esto no es porque él nació siendo un superhombre. ¿Cómo fue? Porque él llevó un proceso de crecimiento en esto. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿usted está creciendo? ¿Usted se está esforzando por crecer? Quizás usted dice, solamente los que predican, los que enseñan, ellos sí que tienen que leer hartos libros, está bien que sean inteligentes, que muchas cosas. Hermanos, todos estamos llamados a crecer. Y esto no es algo de que lo que se nace simplemente. Estamos viendo que es algo en lo cual podemos cultivar, es algo en lo cual podemos ir creciendo. ¿Sí? Necesitamos ir creciendo en este aspecto. Verso 48. Cuando le vieron sus padres, José y María, cuando le vieron, se sorprendieron. Hay otra traducción que dice, quedaron atónitos. La traducción literal de esa frase de se sorprendieron es, quedaron asustados por un golpe imprevisto. Dice que sus padres llegaron y lo vieron y se asustaron al ver a su hijo sentado en medio de los doctores de la ley, ¿no? Hablando. Y eso tiene mucho que ver con la reacción de María. Versículo 48, seguimos leyendo. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La expresión de María es una expresión de reproche, es de llamada de atención. María le está llamando la atención. Bueno, hermano, es una reacción natural, es una reacción humana natural. Hay que entender un poquito el contexto, ¿no? De que María era 3 días que no lo veía a Jesús, así que estaba como todo ser humano, como toda madre que no ve a su hijo 3 días, imagínense, asustada, ¿no? Y reprocha al niño. Ahora la respuesta de Jesús es muy interesante. Verso 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabas? Hermanos, imagínense esa respuesta. ¿Por qué me buscaban? ¿No parece obvio, Jesús? ¿No parece que tienes 12 años y estuviste perdido 3 días? ¿Por qué la pregunta de por qué me buscabas? Y aquí está la razón por la que Jesús hace esa pregunta. Verso 49. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús les dice, ustedes deberían saber dónde estaba. Ustedes deberían saber a qué me iba a dedicar. Hermanos, María había recibido el anuncio del ángel, había recibido la declaración de Elizabeth a la mamá de Juan el Bautista al encontrarla, había recibido la profecía de Zacarías, había recibido el mensaje de los pastores al contemplar el anuncio de los ángeles, había recibido lo dicho por Simeón en el templo, lo dicho por Ana sobre quién era Jesús. Había recibido muchos
testimonios que hablaban de la identidad de Cristo. Y Jesús les dice, ustedes deberían saber, ya deberían saberlo. Al saber quién soy yo, deberían saber dónde iba a estar y qué es lo que iba a estar haciendo. Deberían saberlo. Porque deberían saber que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Hermano, algo interesante es que Jesús a sus 12 años ya tenía un entendimiento claro de su responsabilidad de estar acá. Hermano, hay muchas razones. Hoy en día cuando se habla de la vida de Jesús se habla de muchas cosas buenas que se puede sacar de la vida de Jesús. Y hay muchos que dicen, ¿Jesús a qué vino? Jesús vino a enseñarnos un ejemplo de vida. Jesús vino a enseñarnos a cómo vivir una vida que agrada al Señor. Jesús vino a ser ejemplo. Jesús vino a sanar enfermos. Jesús vino, hermanos, Jesús está diciendo, no. Ustedes deberían saber a sus padres. Al saber quién soy yo, ustedes deberían saber a qué vine. ¿A qué vine? A estar en los negocios de mi Padre. Esa frase debería ser, la traducción más exacta es, a estar obedeciendo la voluntad de mi Padre. Me es necesario. Hermanos, esta frase, me es necesario, es algo que vamos a encontrar a lo largo del ministerio de Jesús. Simplemente hojeando Lucas, ahí con su Biblia, Lucas capítulo 4, versículo 43. Jesús dice, Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. Lucas capítulo 9, verso 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario. Capítulo 13, verso 33. Capítulo 13, verso 33. Sin embargo, Jesús dice, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Capítulo 19, verso 5. Capítulo 19, verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa diciendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas capítulo 22, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Lucas capítulo 24, versículo 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas capítulo 24, versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entre en su gloria? Lucas capítulo 24, versículo 44. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es necesario. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir todo el decreto de Dios. Era necesario. La pregunta es, hermanos, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Jesús a una edad tan temprana él ya reconozca que debería estar en los negocios de su Padre? ¿Por qué era necesario que Cristo sea rechazado, como dice? ¿Por qué era necesario que Él muera en la cruz? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él asumió tu necesidad como suya. Él asumió nuestra necesidad como suya. Era necesario. Porque debía cumplir el decreto divino de Dios. La salvación eternamente planificada por el Padre. La vida entera de nuestro Señor Jesucristo estuvo controlada por el divino deber
todo lo que Él hacía, todo lo que nuestro Señor hacía, de aquí en adelante vamos a ir estudiando que todo lo que Jesús hacía era para cumplir la voluntad del Padre que le envió. La realización del decreto eterno de Dios era necesario. Y María y José debían haberlo sabido. Pero por un momento se vieron nublados, se vieron sobrepasados quizás por el afán de la circunstancia y olvidaron por un momento quién era Jesús y cuál era la razón por la que vino. Versículo 50. Pero ellos no entendieron las palabras que le habló. Hermano, esta situación de Jesús hablando algo y que la gente sin entenderle es algo que se va a repetir también a lo largo de su ministerio. Y se va a repetir a lo largo de su ministerio con su familia, como también con sus discípulos y las demás personas, ¿no? Siempre sin entender lo que Él decía. Lucas capítulo 2, verso 50 nos muestra de que sus padres no le entendieron. Más adelante nosotros vamos a ver cómo Jesús está realizando su ministerio y viene su madre junto con sus hermanos a buscarle. Y Jesús les dice, ¿por qué me buscáis? ¿No? Tengo que estar haciendo la voluntad de mi Padre. No entendían quién era, no entendían cuál era su misión aquí en la tierra. Sus discípulos, Lucas capítulo 9, verso 45. Lucas capítulo 9, verso 45. Verso 44 dice, haced que os penetren bien en los oídos de estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras. Y a lo largo de todo el Evangelio de Lucas vamos a ver a Jesús repitiéndole una y otra vez, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea muerto y resucita el tercer día, y los discípulos no entendían, no le entendían. Todo el ministerio de nuestro Señor iba a estar marcado por aquello, porque no lo iban a entender. Dice que sus padres no entendieron las palabras que les habló. Y el versículo 51 dice, el detalle del verso 50, hermanos, por si acaso le agrega un detalle, le agrega una fuerza al verso 51. Sus padres no entendían lo que Jesús hablaba. No entendían quién era, no entendían su propósito en esta tierra. Y verso 51 dice que Jesús descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es decir, viviendo en obediencia. Hermanos, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo no dependió si es que sus padres entendían o no entendían su propósito en esta tierra. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo a sus padres no dependió de la perfección de sus padres. ¿O no? Jesús aún así se sujetó voluntariamente a sus padres. Qué hermoso ejemplo, hermanos. Qué hermoso ejemplo de honrar padre y madre que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él honrando a sus padres y a su padre y a su madre sin importar si ellos le entendían o no. Pero Él honraba a su padre y a su madre como una responsabilidad directa ante el Señor. Ante el Señor. Verso 51 termina diciendo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Se acuerdan que ya había mencionado Lucas esto? De que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas capítulo 1. Nosotros vemos en la declaración de Elizabeth que ella guardaba todas las cosas
en su corazón. Todo lo que de Jesús se decía, María iba guardándolo en su corazón. Hermanos, cada detalle de la vida de Jesús estaba guardado en el corazón de María. Cada detalle. Eso es lo que hizo que probablemente María sea la testigo principal del Evangelio de Lucas. Lucas, como el gran investigador que fue, iba reuniendo testimonio. María fue un aporte esencial de detallar la vida de Jesús, porque ella guardaba todas las cosas en su corazón. Ella tenía el detalle de la vida de Jesús en su corazón. Hermanos, debemos tomar ese ejemplo. Debemos aprender a atesorar y a guardar las cosas que aprendemos de nuestro Señor en el corazón. Guardarlas y meditarlas. Versículo 52 para terminar. Termina diciendo: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría. Habíamos dicho que la sabiduría significa el temor de Dios. Crecía en estatura. Esa palabra puede ser también traducida como edad. Lucas nuevamente mostrando que Jesús iba creciendo en todas las áreas de su vida. Iba creciendo en edad, como también iba creciendo en conocimiento y temor del Señor. Iba creciendo en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué significa crecer en la gracia, amados hermanos? Y habíamos empezado nuestro mensaje del día de hoy leyendo un pasaje en 2 Pedro capítulo 3. Si vamos en nuestras Biblias nuevamente, 2 Pedro capítulo 3 versos 17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, crecer en la gracia es crecer en los dones de Dios. Es crecer en aquellos favores de Dios que ha implantado a los creyentes por medio de su Espíritu. Esto se da directamente por medio de una comunión con Dios. Es por eso que está muy junto la idea de crecer en la gracia con relación a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algo interesante, hermanos, es que Lucas termina diciendo que Jesús iba creciendo en gracia para con Dios, pero que también lo hacía para con los hombres. No significa que Jesús vivía para agradar a los hombres, sino que, hermano, tu relación con Dios va a impregnar tus relaciones con los seres humanos. Si tú vives una vida que agrada a Dios, va a ser una vida que impacte a las personas que te rodean. Va a impactar a las personas que te rodean. Aplicaciones para terminar en esta mañana. Hermanos, el ejemplo de José y María como padres es muy importante para nosotros, como padres, en la búsqueda del cumplimiento de la ley de Dios, en la búsqueda de la responsabilidad que tenemos de la educación de nuestros hijos. Amados hermanos, como padres tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la ley del Señor. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que ir preocupándonos por el crecimiento físico, que también debe estar acompañado del crecimiento espiritual, acompañado del crecimiento en el temor de Dios. Busquemos aprender, queridos hermanos. Busquemos crecer en el Señor, aprendiendo, oyendo atentamente, pero también preguntando. Hermanos, preguntemos.
investiguemos y hagamos preguntas, crezcamos en el conocimiento del Señor. Los niños y jóvenes, queridos hermanos, nuestros hijos deben ser instruidos en el Señor por sus padres, pero también por la iglesia. Ese es el ejemplo que encontramos. María y José cumplían su labor como padres, pero también estaba la instrucción en el templo. Amados hermanos, hay una doble responsabilidad. A veces nos hemos acostumbrado a ver en las iglesias hoy en día, claro, está la escuela dominical, quizás algún día tengamos nosotros, pero, hermano, no espere que sean los maestros de la iglesia que te lo eduquen, no espere que sea en la iglesia que te lo preparen. Tienes una responsabilidad como padre, como madre, de instruir a tus hijos. La iglesia también tiene una responsabilidad, sí, es una responsabilidad compartida. Hermanos, nos maravillemos en la entrega total de nuestro Señor, en la responsabilidad del cumplimiento del decreto eterno. Él vino a esta tierra con un solo propósito. Y Él lo dijo de principio a fin: me es necesario, me es necesario. Hermanos, demos gracias al Señor porque Él asumió nuestra necesidad como suya, para salvarnos, para rescatarnos.